estimados estudiantes, qué gusto de volver a saludarlos y en esta oportunidad quiero invitarlos a compartir una pequeña cápsula de apoyo para el desarrollo de la guía de aprendizaje número 4, cuyo título es La importancia de los bienes y servicios. Este es un material que ha sido preparado especialmente para los alumnos de segundo año medio en la asignatura de tecnología, y también quiero recordar que cualquier duda o consulta ustedes pueden dirigirla al correo electrónico que aparece en la primera lámina en la parte baja. Vamos a comenzar en primer lugar por revisar el objetivo de aprendizaje que está determinado para el desarrollo de esta guía. ¿Y qué se espera que los estudiantes puedan aprender? Bueno, a identificar necesidades que impliquen la reducción de los efectos perjudiciales que están relacionados con el uso de los recursos energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad. Bien, vamos a hacer un breve repaso entonces de qué son los bienes y los servicios. Cuando se tiene en mente desarrollar algún proyecto y que plantee la creación de un objeto tecnológico, bueno, hay que tener en claro varios aspectos, entre ellos que se relacionan algunos de ellos con el diseño y con la propia fabricación. Entre estos se pueden considerar, por ejemplo, los recursos materiales a utilizar, los recursos técnicos y los recursos humanos. También se tiene que tener presente la investigación y el análisis sobre los futuros usuarios, ¿verdad? Y el diseño propiamente tal del objeto a realizar. ¿Los productos serán equivalentes o iguales a los bienes más los servicios? Vamos a desentrañar esta interrogante. Identificar un objeto tecnológico en nuestro entorno es una actividad a veces muy sencilla, ya que se dice que un objeto tecnológico es todo elemento concreto creado o modificado por el hombre. A su vez, este objeto forma parte de un conjunto de elementos que se conocen con el nombre genérico de bienes y que en conjunto con los servicios forman parte de lo que se denomina productos tecnológicos. Recordemos entonces qué se entiende por productos. Son aquellos que dan respuesta a las necesidades y demandas de los usuarios y que se dividen entre bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Son elementos tangibles que se pueden tocar, por lo tanto, y a través de su elaboración se desea satisfacer las necesidades de los usuarios. Y los servicios son una clase de productos que son intangibles, donde suele haber la intervención de personas, ¿verdad? Y se producen y consumen casi al mismo instante. Por ejemplo, la peluquería, una asesoría, un taller mecánico, y estos pueden ser públicos o pueden ser servicios privados. Los objetos tecnológicos se pueden categorizar en tres conformaciones diferentes. La primera es en relación con su complejidad, que tiene que ver con la forma de usar. La segunda clasificación tiene que ver con su elaboración, es decir, con los materiales y con los recursos que se han utilizado para su fabricación. Y la última tiene que ver con la función, y en ella se determina para qué sirve el objeto tecnológico que hemos realizado. Por otro lado, vamos a aprender o recordar cuáles son los distintos tipos de objetos que existen. Y en esta oportunidad vamos a compartir tres de ellos que son los más significativos, ¿verdad? El primero es los objetos simples, que son de fácil uso, son de sencilla elaboración y son de bajo valor comercial. Por ejemplo, una cuchillería, un estuche, unos lentes. Y en segundo lugar tenemos los sistemas, que forman parte del funcionamiento de los artefactos y pueden moverse por el uso de diferentes energías, provocando algún tipo de trabajo, como por ejemplo movimiento, el encendido, etc. Y esto se puede dar, por ejemplo, en grúas o motores o engranajes o interruptores o poleas. Y en tercer lugar tenemos los artefactos, que utilizan uno o más sistemas en su funcionamiento y su uso es un poco más complejo. Es necesario entonces leer un manual o un instructivo para poder utilizarlo y por lo general son de alto valor comercial, como por ejemplo las cámaras digitales, los MP4, los notebooks, los televisores, los celulares, por ejemplo. Veamos ahora los servicios públicos. Tienen ellos una dependencia económica del Estado, especialmente por la vía del cobro de impuestos a las personas y a las empresas, y están distribuidos a través de los distintos ministerios, como por ejemplo el CERNAC, que pertenece al Ministerio de Economía, que es el Servicio Nacional del Consumidor. Tenemos a FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que pertenece al Ministerio de Salud, y el Registro Civil, ¿verdad? Veamos ahora un cuadro esquemático y muy demostrativo de la clasificación que tienen los servicios públicos. Tenemos en primer lugar los servicios públicos domiciliarios,
y que se detallan en lo siguiente: residuos y desechos sólidos, es decir, las basuras que a diario juntamos en los hogares. Cada ciertos días pasa el camión recolector y retira justamente los residuos y desechos sólidos. A eso se refiere. El agua potable es otro de los servicios domiciliarios que existe junto a la electricidad, el gas doméstico y los sistemas de acueductos y alcantarillados. También tenemos servicios públicos que tienen que ver con la seguridad social, como por ejemplo las jubilaciones, las pensiones, la atención médica y algunas políticas habitacionales como los subsidios habitacionales, por ejemplo. Tenemos otra área de servicios públicos que es la educación, en donde tenemos una subdivisión entre la educación pública, la educación particular subvencionada, la educación privada y la educación especial. En el ámbito de la salud, bueno, tenemos a toda la red pública de salud que hoy día está demostrando toda su magnitud con toda esta pandemia que nos afecta producto del coronavirus. Las telecomunicaciones es otra área donde se presentan servicios públicos, digamos, y ellos están divididos en telefonía fija, que es la telefonía de casa, digamos, la telefonía celular o teléfonos móviles, la radiodifusión, la televisión y la internet. En el ámbito de los transportes tenemos el transporte marítimo, el transporte fluvial, que es el transporte sobre los ríos o lagos, y el transporte aéreo y terrestre. Tenemos también terminales, puertos y aeropuertos. Tenemos todo lo que es vialidad pública, que tiene que ver con calles, ¿verdad? Y el otorgamiento de licencias, permisos, matrículas, traspasos y certificados. Tenemos además servicios públicos en el sistema de justicia a través de los organismos jurisdiccionales, que son los tribunales o juzgados, ¿verdad? Los registros públicos, notarías y el papel sellado y timbres fiscales que pertenecen a ese ámbito. Tenemos en el ámbito financiero a los bancos e instituciones financieras, y aquí tenemos una red de instituciones que son públicas, como el Banco Estado, por ejemplo, y algunas privadas y otras mixtas en donde tienen capitales tanto del Estado como capitales privados. En el ámbito de la seguridad pública y la seguridad ciudadana tenemos desde luego a Carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas, en ciertas circunstancias muy particulares, como por ejemplo las que estamos viviendo ahora con esta colaboración que hacen las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y que le corresponde velar por la seguridad pública una vez que ya estamos en toque de queda. Y también en algunas municipalidades se ha visto cómo funciona muy bien la seguridad ciudadana o los inspectores municipales. Por otro lado tenemos correos y cementerios y servicios funerarios que pueden pertenecer como servicio al ámbito público o también al ámbito privado, como por ejemplo los cementerios generales, que son públicos, y los cementerios parques del recuerdo, que son privados. Y finalmente tenemos servicios públicos en el ámbito de la recreación, y aquí tenemos distintas alternativas como el área de la cultura, el área del deporte, de la recreación propiamente tal y del turismo interno. Bien, habiendo presentado todo eso que es parte del contenido, ahora corresponde que ustedes desarrollen la actividad número 1 y que se trata de lo siguiente. A continuación se relata una pequeña historia cuya protagonista es Valentina. Y se pide a cada uno de ustedes que puedan identificar todos los bienes y los servicios que logren distinguir dentro del texto y anotarlos en el cuaderno de la asignatura. Voy a dar paso entonces a la lectura de este pequeño relato y ustedes debieran distinguir entonces lo que se pide, que son los bienes y los servicios que están destacados allí, y los deben traspasar a este cuadro que está a un costado. Valentina va a la casa de su mamá. Ella lleva un canasto lleno de fruta y pan, además de unos platos que su madre le había arrendado. Toma el bus y observa cómo camina la gente cerca de la biblioteca. Luego de mirar su reloj, toca el timbre y se baja. Camina un par de cuadras y debido al calor desea beber algo, así que en un negocio compra una bebida y sigue su camino. Se detiene en una esquina y en la radio de un auto que pasa se escucha a una locutora anunciar la temperatura, 25 grados. Finalmente Valentina llega muy cansada a su destino, decide quitarse las zapatillas y dormir una siesta en la cama de su mamá. Esa es la primera actividad, donde deben ustedes distinguir cuántos bienes y cuántos servicios se nombran en el transcurso de este texto y deben traspasarlos al cuadro correspondiente que está al costado. La segunda actividad que deben realizar es que, de acuerdo a lo que han aprendido y sin repetir
todo lo que aparece en la actividad inmediatamente anterior, deben escribir un listado de 15 bienes indicando en cada uno si es un objeto simple, un sistema o un artefacto, y también deben hacer un listado de 15 servicios indicando si es un servicio público o es un servicio privado. Tal cual lo demuestra en el cuadro, deben allí poner la cantidad de bienes y la cantidad de servicios con su respectiva detalle. Bien, jóvenes, de esta manera estamos poniendo término a esta pequeña cápsula explicativa que tiene como propósito que ustedes puedan desarrollar con mayor facilidad esta guía de aprendizaje número 4. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta pronto, estimados jóvenes.